Donnie Brasco de 1997, una película donde vemos un match actoral entre Al Pacino y Johnny Depp. Yo soy Mac Mejía y te vengo a hablar sobre esta película. ¿Por qué verla? ¿Por qué? Si todavía no la has visto, no la puedes dejar de ver. Te dije, del 1997. Es una película gangsteril. Dopey Stone. Dopey Stone. Remember me? Southern District. Hey, what are you doing? Grab my cock. The fuck? What am I gonna do? Vamos a ver a un agente del FBI debe infiltrarse a la mafia. Él se retira de su familia para infiltrarse y hacerse pasar por un mafioso. Hemos visto muchas veces este tipo de película. Lo interesante es que aquí está basada en hechos reales. O sea, Donnie Brasco existió de verdad. Esta película está inspirada en su historia. Tanto así que el mismo protagonista de la historia real, o sea, el mismo agente del FBI que hizo esto, trabajó en la película asesorando en cuanto al guión y luego en el rodaje de la misma para que la historia sea lo más fiel posible. Ya un poco más adelante contaré algunas informaciones y anécdotas y datos interesantes sobre todo esto y verán por qué fue tan interesante o por qué repercutió tanto la historia de este agente del FBI que se infiltró a la mafia. Él debe infiltrarse para meterse en un grupo, en una de las 5 familias más poderosas de la mafia de Nueva York. Para eso debe, de cierta manera, ganarse la confianza de vamos a decir, un pistolero que estaba en decadencia, que por más que intentaba, no lograba el rango que él quería, no lograba lo que él quería. Este es Johnny Depp, quien hace del agente del FBI y de quien estoy hablando, de quien debe asociarse y hacerse mejor amigo, ganarse la confianza, mejor dicho, es Al Pacino. Aquí vamos a ver un duelo actoral, como dije al inicio, de estos dos grandes actores. Pero antes de enfocarme en la película, ya de entrar de lleno a la película, quiero hablar sobre el director de esta propuesta. Mike Newell, un director que sabe navegar en la comedia con la película 4 bodas y un funeral, aquella con Hugh Grant y Andy McDowell. Sabe navegar en la fantasía con esta película de Harry Potter y el Cáliz del Fuego. También sabe navegar en las aventuras con una película que es una de sus mejores películas, Escapada al Sur. Y esta película, que es una película biográfica que navega entre el crimen y el drama. Este director es una parte esencial para el éxito y para lo que se creó, que esta película dejó, vamos a decirlo así. Pero también está, como mencioné, Al Pacino y Johnny Depp, 2 grandes actores. Y como dato interesante y curioso, Al Pacino fue considerado primero para hacer el papel que hizo Johnny Depp. O sea, el papel de Johnny Depp era primero para Al Pacino. Pero él mismo, luego de leer el guión, él mismo dijo y pidió que no, que él le gustaría ser el otro, la otra persona, porque como ya Al Pacino había navegado tanto en el mundo vamos a decir, del gángster, lo conocen, El Padrino, Al Pacino decidió dar un paso atrás y dejar que sea un poco más la estrella Johnny Depp, que todavía no había sido conseguido, o sea, todavía no había sido ya captado para la película, sino que dejó que otro actor hiciera ese papel y fue quizás uno de los más atinados, porque Johnny Depp entonces, Al Pacino, al retirarse un poco y hacer de segundón, dio quizás una atmósfera más interesante y creíble y no se fue por el estereotipo que ya conocemos de Al Pacino, que no es muy malo, no es para nada malo, ese muy lo elimino, no es malo, es muy bueno porque ha hecho grandes papeles, pero a veces hay que saber en cuanto a algunos guiones o películas cuando entregar el protagonismo del papel, el tipo de papel que él sabe hacer. Y aquí creo que fue un check, fue de lo más atinado que hizo Al Pacino en ese momento. Esta película se destaca, entre muchas otras cosas, por cómo explora la lealtad y la amistad en un mundo dentro de un contexto peligroso. Y esto es algo que destaca y que veremos
al transcurrir y al ir progresando la película. Y al igual también como veremos cómo aborda problemas personales y familiares. Estas son quizás dos puntos que la película toma en cuenta y lo toma como la parte dramática, porque esta película tiene algo interesante. Esta película la vas a ver, la vas a disfrutar. Si la viste, la vas a volver a ver, la vas a disfrutar. Pero es de estas películas que cuando terminas de verla, sientes que viste algo que te marcó, que te dejó, que te puede poner a hablar, que te deja hablar. No son de estas películas que, aunque sean buenas, pasan. No es únicamente entretenimiento. Es una propuesta cinematográfica de calidad. Las actuaciones, no hay mucho más que decir. Aquí Johnny Depp y Al Pacino hacen una química perfecta y ayuda que la historia camine de manera natural, que camine cómodo, que ellos se sienten y tú así mismo lo sientes naturales en la película, y hace que tú como espectador te sientas conectado siempre totalmente en ello. Por eso cuando empecé a hablar dije un duelo actoral, porque los dos entregan lo máximo, entregan un excelente papel y hacen que junto al director y al guión adaptado de esta película hacen una mezcla, vamos a decir, casi perfecta de lo que es esta propuesta, que tiene algo interesante, que además de todo esto, no es la típica película de gángster que conocemos. Donnie Brasco se adentra a las rutinas diarias, a las luchas internas y las dinámicas de poder dentro de la mafia, con un realismo crudo y detallado. Esto nos ofrece una perspectiva única dentro de la vida gangsteril. Todo esto alejado del glamour asociado en el mundo de la mafia en el cine, haciéndola que no sea una más del montón. Donnie Brasco logra un equilibrio perfecto en lo que es la tensión dramática y momentos de humanidad y humor, construido a un ritmo que mantiene al espectador siempre pegado a la historia. Como dije anteriormente, no únicamente por las grandes actuaciones, la dinámica que hay entre Al Pacino y Johnny Depp, sino también en la buena dirección que estos recibieron de su director. Como dato curioso, el real protagonista que dije que trabajó como consultor de esta película, Joseph Di Piston, logró más de 200 acusaciones y más de 100 detenidos en el mundo de la mafia. Esto, en el momento en que lo logró, revolucionó y fue uno de los duros golpes que recibió la mafia en ese momento. Por eso la historia de este agente del FBI quedó marcada como de esos clásicos que nunca se va a olvidar. Por eso fue llevada al mundo del cine, no haciéndola como una película más del mundo del crimen. Es una historia emocionante entre la lealtad, la amistad y los sacrificios personales, donde nos ofrece una experiencia cinematográfica rica y gratificante. Esta película, si no la has visto y la quieres ver, la puedes encontrar en Netflix y también en Google Play. Por el momento sé que están en esas dos plataformas, así que si de alguna manera te convencía a ver este clásico del cine de la mafia con grandes actores, con una gran propuesta cinematográfica, espero que la busques y te enganches a ello. Pero un momento, antes de irnos de aquí, quiero pedirte que comentes aquí abajo. Coméntame sobre lo que tú quieras. Háblame sobre cualquier película, sobre los actores, sobre el director, sobre qué quieres que te recomiende o qué quieres que hable. Aquí yo voy a leer y responder. Dale a la campanita, dale a seguir, que siempre te van a llegar notificaciones interesantes sobre lo que puedo decirte y recomendarte en el mundo del cine. Es totalmente gratis, así que dale y te espero en la próxima. Yo soy Man Mejía y es tiempo de bajar el telón mientras la esencia perdura.